Buenos días, bienvenidos a todos y a todas, ministra, ministro, queridos asistentes, queridos directores de la Fundación, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, bienvenidos a todos y gracias por venir y por acompañarnos en este acto de presentación de la campaña de celebración de los 15 años, el 15 aniversario de la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Agradecemos muchísimo la presencia de todas las personas que han venido a acompañarnos en lo que va a ser un acto de presentación de los actos que a lo largo de los próximos meses se sucederán para conmemorar el momento de la creación de la Fundación, el momento en el que el Consejo de Ministros adopta el acuerdo de creación y el momento en el que se pone en marcha, se pone en funcionamiento en marzo de 2005. Sin más, querría presentar a las personas que nos honran hoy con su presencia para conmemorar este aniversario y que son la ministra de Justicia como presidenta de la Fundación, presidenta del patronato, y el primer impulsor de la idea, Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia en la época, en el año 2004, y que con su tesón y su idea del pluralismo religioso y la convivencia y la libertad religiosa llevó a cabo esta aventura que hoy cumple 15 años. Y, por supuesto, la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa. Voy a darle, en primer lugar, la palabra a Juan Fernando López Aguilar. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias, Ana, y muy buenos días a todas y todos. No puedo expresar con palabras lo contento que me siento de estar de nuevo en este Palacio de Parcent, en este Ministerio de Justicia, y de compartir este momento tan grato con todas y todos ustedes. No tengo palabras para agradecérselo a Lola Delgado, ministra de Justicia, que me ha permitido regresar para una efeméride de 15 años, cuando casi todo cumple 40. Para empezar, cumplió 40 la Constitución Española en diciembre, nada menos. Este gran Estado constitucional de derecho. Esta Constitución española de 1978 ha alcanzado plenamente su madurez democrática. Y en ese cuadro, muchos hemos venido a servir a esta democracia constitucional y continuamos sirviéndola con honor y con orgullo. Y créame que para mí es un momento especialmente grato, y lo agradezco de corazón, el poder recordar algunas de las piedras que emplazamos en su camino hacia la historia durante el tiempo en que tuve el orgullo de servir a mi país y a esta gran democracia constitucional en la silla que ahora ocupa dignamente Dolores Delgado, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Vinimos en 2004 a cumplir una agenda de cambio, que no lo tenía fácil. Como siempre en este país, los únicos cambios que se abren pasos sin dificultad son los cambios a peor. Los cambios a mejor hay que pelearlos duramente. Y normalmente sopla viento en contra. Y los cambios a los que servimos desde la agenda del Ministerio de Justicia tenían 3 objetivos que proclamamos con claridad. Uno, clásico, intentar actualizar aquellas piezas del ordenamiento jurídico que lo pidieran a gritos. Y algunas leyes, efectivamente, reformamos en coherencia con los valores que nos llevaron al gobierno. Y esas leyes están ahí para quedarse. Han hecho historia, a pesar del viento en contra que le sopló en aquel momento y que ahora pues algunos propenden a olvidar, pero que de vez en cuando conviene refrescar, no solamente repescar. El segundo, intentar contribuir también a la modernización general de la Administración de Justicia. Y efectivamente reformamos la Oficina Judicial, reformamos 21 leyes para ese propósito. Pero también y sobre todo, y este es el punto en el que conviene que me centre hoy aquí, por el motivo que nos convoca, a reforzar los derechos y libertades de ciudadanía, lo que constituyen seguramente el capítulo más precioso, el más distinguido de esa Constitución que ha cumplido 40 años. Los derechos y libertades de ciudadanía removiendo cualquier barrera de discriminación o desigualdad que empeciera en el mandato constitucional de remover cualquier obstáculo que impida su disfrute en condiciones de plena libertad e igualdad y de manera efectiva. En esa combinación de los artículos 14 y 9.2 de la Constitución nos movimos
en una variedad de planos. Pusimos en marcha algunas leyes que también hicieron historia, removiendo barreras de discriminación, algunas muy visibles, otras más imperceptibles. Una de ellas es la que concernía nada menos que a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución, artículo 16, junto con la libertad de creencias, la ideológica, la religiosa y de culto, individual y colectiva, porque se ejerce por las personas y también en comunidad. Es un derecho fundamental del que son titulares también las comunidades religiosas y que disfrutó, no es sorpresa, de un desarrollo constitucional muy temprano, la Ley Orgánica 7/80, que va a cumplir nada menos que la friolera de 40 años el año que viene. Esa Ley Orgánica de Libertad Religiosa tiene el timbre de honor de haber conocido la única mayoría unánime. Estoy siendo irónico porque efectivamente es la única ley aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados en su momento. Es una ley corta, apenas 8 artículos, que desarrolla de manera razonada un derecho fundamental que lo es, que está en el origen del constitucionalismo, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, del otro lado del Atlántico. Si hay algo que estuvo en el origen del pacto constitucional, de la idea constitucional de la libertad, era precisamente la preservación de la libertad de creencias frente a cualquier persecución o discriminación en función de las propias creencias. Y cuando llegamos al gobierno, todavía, sin duda ninguna, eran algunos más que otros, eran muchos los agravios, y algunos de ellos muy groseros, en relación con la igualdad en el disfrute de la libertad religiosa. Éramos perfectamente conscientes de que proveníamos de una historia en la que la cuestión religiosa había recorrido toda la peripecia constitucional española. La cuestión religiosa junto a la territorial y junto al debate de la compatibilidad de la libertad con la forma del Estado, monarquía o república, son los ejes vertebrales que recorren toda la historia del constitucionalismo español. Y afortunadamente podemos decir que ayudamos a remover barreras de discriminación que venían históricamente arrastradas en relación con la igualdad en el disfrute de la libertad de creencias. Éramos conscientes de que en esa historia, inmediatamente antes de la Constitución, se habían aprobado unos acuerdos con la Iglesia Católica, mencionada por su nombre en el artículo 16, pero que al mismo tiempo la Constitución consagra como un derecho fundamental la libertad religiosa sin discriminación, con el único límite del orden público tutelado por la ley, al mismo tiempo que ordena a los poderes públicos sostener relaciones de cooperación con las comunidades religiosas, no solamente con la Iglesia, como se nos decía entonces a menudo, por quienes opusieron ferozmente la mayor parte de nuestras leyes en el gobierno de España, sino también con las comunidades religiosas que ya empezaban a dar fe de vida del pluralismo religioso en España, de un pluralismo religioso y de creencias en España que enriquece nuestra convivencia y con el que haremos bien en acostumbrarnos porque está ahí para quedarse. En modo que intentamos establecer cauces de diálogo y cooperación con comunidades religiosas que esgrimían el agravio de no tener el mismo canal de cooperación con los poderes públicos y en particular con la Administración del Estado y con el Ministerio de Justicia de que históricamente había disfrutado la Iglesia Católica. Y establecimos, por tanto, un debate sobre cómo hacerlo posible. Y de ese debate surgió una iniciativa, la de constituir una fundación del sector público estatal, de acuerdo con la Ley de Fundaciones entonces en vigor de 2002, que pudiese abrir un cauce de cooperación para el reconocimiento y acomodo del pluralismo religioso y de creencias de una sociedad cada vez más abierta, una sociedad cada vez más plural. Lo hicimos sabiendo lo que hacíamos, sabiendo que nos dirigíamos a una sociedad que no solamente lo comprendía, sino que lo reclamaba, incluso en circunstancias tensas, porque, recordémoslo, cuando llegamos al gobierno veníamos de la peor masacre terrorista que había conocido nunca la historia de España, una masacre terrorista que no había sido perpetrada, como se nos dijo mendazmente en aquel momento, por el terrorismo que veníamos combatiendo también 40 años, sino por otro terrorismo distinto, el yihadismo, que fuimos capaces de enfrentar sin desdecirnos de nuestros valores y fuimos capaces de enfrentar sin el menor asomo ni concesión al prejuicio contra
ninguna religión ni comunidad religiosa, el terrorismo yihadista. De modo que establecimos un canal de cooperación fructífero con comunidades religiosas estimadas minoritarias, pero que en todo caso cualitativamente representan una realización concreta de la igualdad en el disfrute de derechos y libertades. Las comunidades judías, las comunidades evangélicas, las comunidades islámicas, sus federaciones representativas, de modo que con iglesias, confesiones y comunidades, cumpliendo mandatos de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, establecimos un canal de cooperación que todavía vive, que todavía dura y que cumple hoy 15 años. El acuerdo lo adoptamos exactamente el 15 de octubre de 2004 en Consejo de Ministros, y de ese acuerdo trae causa la Fundación Pluralismo y Convivencia, que ha supuesto pues una conversación abierta con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas y sus federaciones representativas para intentar animar esta constante vital de la sociedad española que da lo mejor de sí cuando comprende su pluralismo constitutivo, irreversible, irreductible. Ese diálogo constructivo mejora el modo en que las españolas y los españoles del presente disfrutan de su pluralismo religioso y de su libertad individual y comunitaria fundamental, que es la libertad de creencias y la libertad religiosa. Y es cierto que la Fundación ha conocido vicisitudes. Creció en los años de vacas gordas su consignación presupuestaria, declinó en los años de vacas flacas y ahora revive. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, ha vuelto a revivir y ojalá conozca de nuevo un relanzamiento cuando consigamos por fin una ley de presupuestos de un nuevo gobierno socialista, si me lo permiten, que renueve en cifras y magnitudes presupuestarias concretas ese compromiso indeclinable con los derechos y libertades y con la igual libertad de todas las personas. Una última reflexión con respecto de la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Cumplirá 40 años, efectivamente. Y cuando uno revisita la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, uno ve que hay un modelo que hace descansar fuertemente en la Administración y concretamente en el Ministerio de Justicia la ordenación del hecho religioso en España. Hay una comisión asesora de libertad religiosa, una comisión paritaria de representación de la Administración del Estado y de las comunidades religiosas presentes en España. Hay un registro de entidades religiosas en el Ministerio de Justicia. Hay una declaración de notorio arraigo, de reconocimiento de notorio arraigo a las religiones que están presentes en España, a las comunidades religiosas que están presentes en España. Todo un modelo que ha descrito como la Constitución misma, una historia de éxito, pero que admite claramente, aprendiendo de la experiencia, de lo que ha funcionado estupendamente y lo que menos a estas alturas, que deduzcamos algunas lecciones y las hagamos valer con coraje mirando hacia el futuro para mejorar nuestra apuesta de convivencia. Y lo hagamos además respetando nuestras propias reglas, de modo que lo hagamos por su cauce, por el cauce jurídico que el ordenamiento contempla para su reforma, porque eso es lo que nos hace grandes. Esa igualdad ante la ley que no solamente se proclama, sino que hay que vivir y aceptar, incorporar como un valor. Iguales ante la ley, sin ninguna discriminación por causa de creencias de ningún tipo. Ese es el país en el que realmente vivimos. Ese es el país en el que realmente vivimos y que nos permite, por tanto, plantar cara a cualquier caricatura que intente retrotraernos a un pasado peor que este presente y que el futuro que nos aguarda, que hemos superado entre todos en estos 40 años de grandeza constitucional de España. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, querido Juan Fernando. Tiene ahora la palabra la directora de la Fundación, Inés Mazarrasa. Gracias. Querida. Buenos días a todos y a todas. Ministra de Justicia y presidenta de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y ministro,
Ana Gallego Torres, Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, directores generales, representantes de las confesiones, miembros del patronato, amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a la Ministra de Justicia por acompañarnos en esta conmemoración y también a Juan Fernando López Aguilar por unirse a nosotros. Para mí es un privilegio estar en esta mesa. Estamos de celebración. La Fundación cumple 15 años. Lo que empezó como una idea, una buena intuición que vislumbraba cómo el pluralismo religioso iba a perfilar la diversidad social española, es hoy un proyecto sólido que da respuestas a necesidades concretas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa. A lo largo de estos 15 años, la Fundación ha ido ampliando el alcance de su trabajo a medida que iban surgiendo nuevas necesidades, resultado de los cambios en nuestra sociedad. Hemos querido destacar 15 momentos clave de este proceso. La Fundación Pluralismo y Convivencia nace un día como hoy, hace 15 años, y 6 meses después se echa a andar. Desde el inicio se establece un diálogo fluido con las confesiones, especialmente aquellas con acuerdo de cooperación. Se pone en marcha un sistema de ayudas para facilitar la interlocución activa y representativa de las confesiones con los poderes públicos y para garantizar que las personas pertenecientes a esas confesiones puedan ejercer sus derechos, dando forma así al principio de cooperación consagrado en nuestra Constitución. Unas ayudas que se mantienen a día de hoy y que, además de un importante volumen de recursos económicos, han permitido la consolidación de las estructuras de representación y coordinación de las confesiones y una mayor participación social de las distintas comunidades religiosas. También, desde el inicio y con gran acierto, se entiende que para avanzar en la normalización de la diversidad religiosa es necesario un conocimiento riguroso del mapa de esta pluralidad y de la implantación de las distintas comunidades en nuestra geografía. Se unen así al proyecto las universidades y los investigadores que desde entonces nos han acompañado en nuestros esfuerzos por generar un conocimiento de calidad que alimente el diseño de políticas e intervenciones, como por ejemplo las primeras actividades de formación dirigidas a agentes públicos. El trabajo de investigación se concibe desde el inicio con un enfoque aplicado, que poco a poco se orienta a la gestión pública y muy especialmente a la gestión municipal, favoreciendo activamente la visibilidad de las confesiones minoritarias y su participación en los procesos de construcción social. De esto nace una colaboración estrecha con la Federación Española de Municipios y Provincias y se desarrolla una serie de recursos y herramientas específicos para la gestión pública, entre ellos las guías de apoyo a la gestión de materias concretas como los lugares de culto, servicios funerarios, alimentación, por citar solo algunas. En 2011 se da un paso más con la creación del Observatorio del Pluralismo Religioso mediante un convenio entre el Ministerio de Justicia, la FEMP y la Fundación, que pronto se convierte en referente para gestores públicos y expertos, pero no solo, también para medios y para el público en general. Poco después, a esto se añade un servicio de asesoramiento dirigido, sobre todo, aunque no únicamente, a los ayuntamientos, entendiendo que es en el espacio municipal donde se ejercen buena parte de los derechos fundamentales de las personas. Además, se empiezan a publicar semestralmente datos del Directorio de Lugares de Culto, una herramienta clave para la visibilización de las distintas confesiones que forman parte de nuestra realidad y la normalización de esta diversidad. Nuestra acción se cruza inevitablemente con el sistema de organización territorial y de descentralización de competencias. El ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa toca ámbitos como la educación y la salud. Por eso, desde la Fundación se impulsa la dimensión autonómica, logrando en 2017 implicar a todas las comunidades autónomas en el comité asesor. Pero concienciar sobre el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la tolerancia requiere ampliar nuestra acción de sensibilización y difusión y sumar a más actores. Por ello, en 2018, retomando una iniciativa de años anteriores, se crea una línea de ayudas específica para fomentar la participación de actores clave en la generación de un marco de convivencia y de diálogo y lucha contra la intolerancia y el discurso del odio. Con este mismo objetivo, de llegar a más gente, en este último año nos hemos estrenado en las redes sociales y hemos impulsado una primera iniciativa para la transformación de los imaginarios sociales a través del proyecto Cambia el Marco, que utiliza la práctica creativa audiovisual para mostrar la pluralidad religiosa desde la experiencia individual de los y las jóvenes. Seguramente los que estáis aquí recordaréis otros momentos importantes de estos 15 años, pero sin duda estaremos de acuerdo en que en este recorrido subyace la voluntad de sumar para seguir avanzando e ir rompiendo barreras, sean estas productos del desconocimiento, de prejuicios o por una insuficiente adecuación normativa o política.
En definitiva, la vocación de impulsar un marco de convivencia en el que las creencias no sean causa de discriminación. Y en esta voluntad de sumar participan personas e instituciones de muchos ámbitos distintos. Las confesiones, por supuesto, las administraciones, pero también equipos de investigación, profesores y profesoras de distintas disciplinas, agentes públicos, profesionales de servicios policiales, sociedad civil, responsables políticos, que entienden que este es un tema esencial para la convivencia en un marco democrático de derechos y que la falta de respuestas desde lo público a la realidad diversa en la que vivimos es un abono para prácticas discriminatorias y discursos intolerantes. Por todo ello, hemos querido que la conmemoración de los 15 años de la Fundación recoja ese mismo esfuerzo colectivo, no solo para constatar los logros alcanzados, sino para reflexionar conjuntamente sobre lo que queda por hacer. Tenemos que continuar la labor de reconocimiento y normalización de la diversidad de creencias y su acomodo en los servicios públicos, generando conocimiento e información de calidad y promoviendo la reflexión. También tenemos que impulsar la educación en el respeto y aprecio por la diversidad, mirando hacia las generaciones que están creciendo en esta diversidad, sin olvidar el mundo digital como nuevo espacio de creación de realidades. Para ello es crucial el trabajo con la juventud y el fomento de la pertenencia, la inclusión y la justicia como elementos de cohesión social y antídotos a la incitación al odio. Sobre estos y otros retos queremos abrir el debate y seguir sumando nuevos protagonistas y nuevas áreas en las que transversalizar el acomodo de la diversidad religiosa. Así, en los próximos meses proponemos revivir el tiempo que transcurrió desde la decisión del Consejo de Ministros y la inscripción en el registro de las fundaciones, ahora desde las claves del presente y con un nuevo plan estratégico de actuación como meta, implicando en el proceso a todas aquellas personas e instituciones que nos habéis acompañado a lo largo de estos años. Con ellas compartiremos sesiones de trabajo para abordar qué queda por hacer, y de cada sesión se harán varios productos audiovisuales que nos servirán para plantear cada mes una conversación a través de las redes sociales. A partir de hoy y durante todo el mes de octubre hablaremos de la Fundación, hablaremos de diversidad religiosa. Publicaremos el vídeo que verán a continuación, acompañado de datos sobre la diversidad, y lanzaremos un concurso de fotografía. El mes de noviembre hablaremos con las confesiones y las entidades religiosas, mostrando algunos de los proyectos que hemos apoyado en estos años y dando voz también a los jóvenes con el lanzamiento del mediometraje Cambia el Marco. Diciembre lo dedicaremos a la investigación, a las entidades colaboradoras, entre ellas Casa Árabe y Casa Sefarad, y preguntaremos a la ciudadanía. En el Día Internacional de los Derechos Humanos lanzaremos una encuesta sobre conocimiento y percepción de la sociedad en relación con la libertad religiosa y la diversidad de creencias. En enero y febrero hablaremos con políticos, técnicos de la Administración local y de las comunidades autónomas, coincidiendo, entre otras cosas, con la presentación de las conclusiones de los trabajos que estamos realizando sobre la gestión urbanística de los lugares de culto. Y llegaremos a marzo preparados para seguir avanzando, con un nuevo plan estratégico de actuación, el nuevo Observatorio de Pluralismo Religioso en España y un acto final de presentación de resultados y cierre de los 15 años. Antes de finalizar, quiero agradecer a todas las personas que amablemente han accedido a participar y a dedicarnos parte de su tiempo en estos trabajos que vamos a realizar en los próximos 6 meses. Entre ellas, a los 3 directores y a la directora que me precedieron y con los que ya tuvimos una primera conversación con la que les dejo. Muchas gracias. Plantear, ¿no?, en estos 6 meses hacer con toda la gente que se ha ido uniendo a este proyecto, ¿no?, las confesiones, los investigadores, las administraciones, etcétera, pues con ellos iniciar todo un proceso de reflexión sobre, bueno, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? ¿Dónde nos colocamos en los próximos años? Y lo primero era trabajar con vosotros, ¿no?, ver con vosotros que habéis sido los que habéis estado en el centro, ¿no?, de este proyecto, pues y los protagonistas del mismo, pues un poco hacer esa reflexión. Que a lo mejor pensáramos cada uno de nosotros en una palabra, ¿no?, una palabra a la que asociamos la Fundación, que una idea, una imagen, algo así con que ¿cómo vosotros caracterizaríais a la Fundación? Una palabra que me evoca, tal vez cuando yo
PC era diálogo, ¿no? Era una experiencia absolutamente inédita, que nadie conocía, ¿no? Y había que dialogar con todo el mundo, ¿no? Ya sea fueran las confesiones, las instituciones, las administraciones, y a todo el mundo había que explicarle qué era esto, ¿no? Yo diría que innovación. Nosotros abordamos desde ese diálogo una cuestión que era interesante, es las leyes existen, el derecho existe, pero el ejercicio del derecho no es viable, la gente no sabe. Obligó a gestión pública en el sentido de que había habido diálogo, las confesiones estaban incorporadas, había habido un conocimiento, una investigación, un conocimiento del derecho y de su aplicación, se habían generado herramientas, y había que conseguir, sobre todo en los municipios, que era donde más se puede sentir la falta. Yo lo ligaría a la palabra libertad, porque desde la Fundación ayudamos a la gente también a ser libres, libres para creer o no creer, libres para manifestar tu creencia, libre para elegir llevar un pañuelo o no llevarle, o libre para elegir también la educación que quieres para tus hijos conforme a tus condiciones religiosas. Pero una libertad ligada al reconocimiento, ligada al respeto. Creo que la que destacaría sería impulso, ¿no? Porque creo que una de las tareas fundamentales, y creo que más o menos en lo que habéis contado se refleja, es estar impulsando, ¿no? Desde distintos ámbitos el que se avance, ¿no? En que se avance en que se respete el derecho y el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. El conseguir que las distintas administraciones públicas, incluso la sociedad, entendiera que la llamada cuestión religiosa debía ser una cuestión de Estado, no una cuestión de gobierno. Nosotros teníamos que saber quién eran las confesiones, pero sobre eso tienes que tener una idea sobre qué quieres hacer con eso en tu país. Entonces tú puedes empoderar y hacer fuertes a las minorías, y luego la clave es, no es eso, es normalizar las minorías dentro de tu país. Y esa es la otra parte que tiene que ver con la administración pública. En ocasiones nos encontramos con verdaderas, para mí, sorpresas y sorpresas muy positivas, ¿no? Que era una concejala, estábamos comentándole esto, lo recuerdo, no a lo mejor, sino que lo recuerdo perfectamente, nos comentó, oye, tenéis toda la razón, yo nunca había pensado así las cosas, y esto supondría que yo en el pleno tengo que defender precisamente lo contrario que he dicho hasta ahora. La línea 3 de investigación yo creo que la recuperamos, ya existía y la volvimos a recuperar, porque yo creo que es muy interesante, o sea, coger de fuera de la sociedad civil, de las organizaciones sin ánimo de lucro, de las universidades, de otras instituciones, pues proyectos interesantes que pudieran sumar y pudieran pues ayudarnos a cumplir con los objetivos de la Fundación a través de publicaciones inéditas, a través de seminarios, de jornadas. Todo esto suma. ¿No? De ir sumando cada vez más, ir ampliando, ¿no? el impacto, digamos, de la Fundación en distintos sectores, ¿no? Pues primero con las confesiones, porque al fin y al cabo eran las principales beneficiarias, ¿no? De la Fundación, y luego ir viendo poco a poco cómo vamos sumando más gente a este proyecto para que esa normalización sea efectiva. Muchas gracias Inés. Gracias también en nombre del Ministerio de Justicia y de la Dirección General a los 4 exdirectores de la Fundación por participar en este vídeo que es muy emotivo y que refleja muy bien el transcurso de estos 15 años. Enhorabuena por esta presentación de los actos que se van a desarrollar en los próximos 6 meses, que realmente tiene muy buena pinta. Tiene la palabra la ministra de Justicia. Querida ministra, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos, querido Juan Fernando, mi querida Ana Gallego, Inés Mazarrasa, y a todos y a todas las presentes. Estamos para celebrar, claro que sí, un cumpleaños. El cumpleaños de una magnífica idea que se hizo realidad, que se materializó y que a lo largo de estos 15 años hemos visto desarrollarse, crecer, enriquecerse y enriquecernos. Es una idea que me apuntaba
el ministro, de una mujer que fue directora de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, diplomática y una mujer convencida de esto, tiene la gran idea, una mujer embajadora en Roma, embajadora en Dublín, y cuando las ideas son buenas, cuajan. Y cuando cuajan, dan sus frutos. Y sus frutos los estamos viendo ahora aquí, en lo que ya se ha hecho y en lo que todavía queda por hacer. Y sin los directores y directoras nunca hubiera sido posible, porque requiere entusiasmo, impulso, ganas de trabajar. Y si me permitís, de este vídeo magnífico y enhorabuena, destaco palabras que yo creo que siguen presentes y que representan el espíritu de esta fundación muy bien inventada, muy bien parida y muy bien desarrollada. Diálogo, cooperación, igualdad, sociedad civil. No se pueden decir más cosas, más ideas, más proyectos y más compromiso que en estas palabras. Hablar de religión en España implica tener presente una larga historia de la existencia de distintos credos en el territorio geográfico anterior a la configuración del Estado español. Pero también implica analizar la situación actual, la presencia de grupos religiosos en España y el grado de aceptación y creencia de estos grupos y de la aceptación que la sociedad tiene. La sociedad es una sociedad ya plural, es una sociedad abierta, es una sociedad inclusiva y hay que trabajar porque siga siéndolo. Porque creo, y en esto estamos absolutamente convencidos, ni un paso atrás. No podemos dar un paso atrás a la inclusión, a la tolerancia, al enriquecimiento por la suma de todo lo que es igual y diferente. El pluralismo religioso forma parte de nuestra realidad cotidiana, la realidad cotidiana de los municipios y de las ciudades. El 20% de los lugares de culto en España pertenecen ya a confesiones minoritarias. Esto es un gran avance, de verdad que lo es. Y en este incremento de la diversidad religiosa está teniendo una clara repercusión en distintos ámbitos, tanto en la gestión municipal, como sabéis, como en la adaptación y normalización de nuestra sociedad a los distintos usos y costumbres. Por este motivo, como Administración Pública, no solamente tenemos el compromiso de saber responder al ejercicio ciudadano de la libertad religiosa, sino también de garantizarlo y que no se vea amenazado por ningún discurso. Y con esto enlazo en lo que acabo de decir. No son admisibles los discursos de odio, no son admisibles los discursos de exclusión. Lo único en lo que podemos avanzar es en la tolerancia, es en la igualdad. Repito, diálogo, cooperación, libertad, igualdad y sociedad civil. Y lo volveremos a traer una y cuantas veces sea necesario a presente. Hace unos meses, en enero de este año, tuvo lugar la presentación de la jornada Constitución y Diversidad Religiosa, también en este Palacio de Parcén, en estos salones. En aquella ocasión dije que, además del articulado de nuestra Constitución, que consagra, como muy bien decía Juan Fernando, la libertad ideológica, religiosa y de culto, y dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Había 4 hitos, dije entonces, que habían marcado la evolución del pluralismo confesional en nuestro Estado. 4 hitos que voy a pasar a recordar. El primero, nada más promulgarse la Constitución, es la aprobación de los acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica que sustituían al Concordato de 1953, porque ya teníamos un modelo constitucional que lo superaba. El segundo, como bien recordaba Juan Fernando, en 1980, la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el primer derecho fundamental que se reguló tras la Constitución española, tras la promulgación de la Constitución española. El tercero, en 1992, cuando se aprueban las leyes de los acuerdos de cooperación
con las confesiones religiosas y comunidades evangélica, judía e islámica. Unos acuerdos que han permitido tener unas relaciones más fluidas con los poderes públicos y un conocimiento más exacto de los poderes públicos y la singularidad de las distintas creencias. Y finalmente, la creación en el año 2004 de esta Fundación Pluralismo y Convivencia. Repito, una magnífica idea. A lo largo de estos 15 años, la Fundación se ha ido cimentando de manera paulatina, ampliando el alcance de su trabajo a medida que iban surgiendo nuevas y distintas necesidades. Estamos en una civilización cosmopolita, avanzada ya en este siglo XXI. Ahora mismo la pluralidad nos resulta normal, pero si echamos la vista atrás, hace no mucho existían grandes dificultades para que cupieran otros cultos diferentes al católico. Pasamos de una dictadura nacional catolicista, y de ahí pasamos a una constitución, a una magnífica constitución que nos ha traído y ha abogado la laicidad del Estado y reconoce la libertad religiosa y el pluralismo de culto. Y esa es la línea que debemos mantener. Amparar la voluntad constitucional de normalizar y de proteger la diversidad religiosa a la vez que fomentamos la cohesión social de las diferentes comunidades. Seguir avanzando y derribando barreras, ya sean producto del desconocimiento o de prejuicios que no debemos tolerar, que no debemos permitir. Tenemos que seguir impulsando un marco de convivencia en el que las creencias no sean una causa de discriminación, sino una fuente de riqueza cultural, de riqueza social y de riqueza cívica. La Fundación es una magnífica herramienta para ello. A lo largo de estos 15 años, con gobiernos de distinto color, se ha mostrado como una entidad independiente y orientada a la consecución de los objetivos. La conmemoración de este aniversario no surge de la autocomplacencia, sino todo lo contrario, como un estímulo a la reflexión, como un estímulo a lo que estamos haciendo en este momento, traer a presente lo que se ha hecho, pensar para qué ha servido y mirar al futuro. Existen muchos debates abiertos, como la tutela de los sentimientos religiosos frente a la libertad de expresión, la educación religiosa, la financiación de los cultos o la neutralidad también de los poderes públicos, por mencionar solamente alguno de ellos, pero todos ellos vinculados a la pluralidad religiosa y al cambio de un modelo de confesionalidad. Gracias a las actividades planificadas durante los próximos 6 meses, que nos ha estado explicando muy bien Inés, queremos reflexionar sobre lo que nos queda por hacer, sobre lo que tenemos que hacer. Y tenemos que seguir trabajando conjuntamente con las confesiones, los académicos, los investigadores, la sociedad civil, generar un conocimiento y una información fluida. Nos llegan tiempos de las noticias falsas y la pluralidad religiosa y no está ajena o no está exenta de esas noticias falsas, así que ese es un elemento en el que tendremos que trabajar. Reconocer y visibilizar y normalizar la diversidad de las creencias, impulsar la educación en el respeto y el aprecio por la diversidad y, como ciudadanos de pleno derecho, buscar el acomodo de la diversidad religiosa en los servicios públicos, como decía anteriormente. Considero, y además lo creo firmemente, que la Fundación representa un papel clave, lo ha representado y lo va a representar. Por eso debemos seguir apostando por ella. Por eso tiene todo el apoyo y el compromiso del Gobierno para asegurar un marco de convivencia que es donde nos queremos mover, en una sociedad abierta como es la española. Y repito y digo, no vamos a dar un paso atrás. No hay totalitarismos en ningún lugar del mundo que nos puedan empujar a ese paso hacia atrás. Tenemos unas conquistas a las que no vamos a renunciar porque nos enriquecen exactamente a todos. Quiero concluir esta intervención con una reflexión, y es que en los últimos tiempos, alentados por ataques terroristas basados en discursos de odio,
asistimos a un interesado choque de civilizaciones. Hace 3 años, reunidos en la localidad italiana de Asís, los líderes de las grandes religiones mundiales, 2 centenares de representantes de distintas confesiones, firmaron un documento denominado El Llamamiento de Asís. En él hicieron un vigoroso llamamiento en conjunto por la paz. Y decían, la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Con total convicción reafirmamos que la violencia y el terrorismo se oponen al verdadero espíritu religioso. Queridos amigos, queridas amigas, deseo que el aniversario de nuestra fundación sirva para impulsar ese ejercicio de la libertad como un factor esencial para la vertebración de una convivencia pacífica, para defender unos valores constitucionales sobre la diversidad religiosa, que no es otra cosa sino defender el respeto, la libertad y la tolerancia. En definitiva, es defender nuestra democracia y por nuestra democracia seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Muy bien, damos por finalizado el acto. Agradezco muchísimo a los 3 sus intervenciones. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos han acompañado, miembros del patronato, exdirectores, queridos amigos y amigas. Damos por finalizado, por tanto, el acto y esperamos que participen todos en los actos de celebración de este 15 aniversario en los próximos meses. Gracias.